Introducción. A diario la experiencia confirma nuestra opinión acerca de que las dificultades y las decepciones que se encuentran en la práctica del espiritismo son consecuencia de la ignorancia de los principios de esta ciencia, y nos sentimos felices por haber sido capaces de comprobar que nuestro trabajo, realizado con el propósito de prevenir a los adeptos contra los escollos de la etapa inicial de aprendizaje, ha dado sus frutos, y que muchos han conseguido evitar esos escollos merced a la lectura atenta de esta obra. Un muy natural deseo de las personas que se ocupan del espiritismo es el de comunicarse por sí mismas con los espíritus. La presente obra está destinada a allanarles el camino, guiándolas de modo tal que aprovechen nuestros prolongados y afanosos estudios, puesto que se formaría una idea muy falsa quien pensara que, para llegar a ser experto en esta materia, alcanza con saber colocar los dedos sobre una mesa para hacer que gire, o sostener un lápiz para comenzar a escribir. Se engañaría, asimismo, el que tuviera la intención de encontrar en esta obra una receta universal e infalible para formar médiums. Aunque cada uno sea portador del germen de las cualidades necesarias para llegar a ser médium, esas cualidades existen en grados muy diferentes, y su desarrollo depende de causas que nadie puede provocar a voluntad. Las reglas de la poesía, de la pintura o de la música no hacen que se vuelvan poetas, pintores o músicos los que no poseen el talento correspondiente, tan solo los orientan en el empleo de sus facultades naturales. Lo mismo sucede con nuestro trabajo. Su objetivo consiste en indicar los medios de desarrollar la facultad mediúmnica tanto como lo permitan las disposiciones de cada individuo y, sobre todo, orientar su empleo de una manera útil en el caso de que la facultad exista. Sin embargo, no es ese el único objetivo que nos hemos propuesto. A la par de los médiums propiamente dichos, crece día a día la cantidad de personas que se interesan por las manifestaciones espíritas. Guiarlas en sus observaciones, señalarles los escollos que forzosamente encontrarán en algo que es nuevo, iniciarlas en el modo de conversar con los espíritus, enseñarles los medios para la obtención de buenas comunicaciones, tal es el panorama que necesitamos abarcar a fin de no correr el riesgo de que nuestra labor resulte incompleta. Que nadie se sorprenda, entonces, si encuentra en ella informaciones que a primera vista parecen inadecuadas, pues la experiencia mostrará su utilidad. Quien estudie detenidamente este libro comprenderá mejor los hechos que ha de presenciar, y el lenguaje de ciertos espíritus no le resultará tan extraño. Por consiguiente, en su carácter de instrucción práctica, no está destinado exclusivamente a los médiums, sino a todos los que estén en condiciones de observar los fenómenos espíritas. Algunas personas habrían preferido que publicásemos un manual práctico muy sucinto, que contuviera en pocas palabras la indicación de los procedimientos que se deben emplear para ponerse en comunicación con los espíritus. Opinan que un compendio de esas características, que por su bajo costo tendría una amplia difusión, constituiría un poderoso medio de propaganda y multiplicaría el número de médiums. A nuestro entender, semejante obra resultaría más nociva que útil, al menos por el momento. La práctica del espiritismo está rodeada de muchas dificultades, y no siempre se halla libre de peligros que solo un estudio serio y completo puede prevenir. Sería de temer, entonces, que una instrucción demasiado somera provocase experiencias llevadas a cabo con ligereza, de las que habría que arrepentirse. Nos referimos a esas cosas con las cuales no es conveniente ni prudente jugar, de modo que supondríamos prestar un servicio perjudicial si las pusiéramos al alcance del primer insensato que encontrara divertido mantener conversaciones con los muertos. Nosotros nos dirigimos a las personas que ven en el espiritismo un objetivo serio, a las que comprenden su importancia y no toman como un simple entretenimiento las comunicaciones con el mundo invisible. Hemos publicado previamente una instrucción práctica, con el objetivo de guiar a los médiums. Esa obra está hoy agotada, y aunque la hayamos elaborado con una finalidad trascendente y seria no volveremos a imprimirla, porque no consideramos que esté suficientemente completa para ilustrar acerca de la totalidad de las dificultades que es posible encontrar. La sustituimos con esta, en la cual hemos reunido todos los datos que una larga experiencia y estudios concienzudos nos han permitido obtener. Confiamos en que contribuirá a imprimir al espiritismo el carácter serio que constituye su esencia, y a evitar que se vea en él un motivo de ocupación frívola y de diversión.
A esas consideraciones agregaremos otra de suma importancia: se trata de la mala impresión que produce, en las personas que recién se inician o que se hallan mal predispuestas, la observación de experiencias hechas con ligereza y sin conocimiento de causa. Esas experiencias presentan el inconveniente de generar una idea muy falsa acerca del mundo de los espíritus, y se prestan a la burla y a una crítica que por lo general está fundada. Tal es la razón por la que los incrédulos rara vez salen convertidos de esas reuniones y están poco dispuestos a reconocer que hay algo serio en el espiritismo. La ignorancia y la frivolidad de ciertos médiums han hecho, en la opinión de muchas personas, más daño de lo que se cree. En los últimos años el espiritismo ha realizado grandes progresos, pero estos han sido inmensos especialmente a partir del momento en que adoptó un rumbo filosófico, porque ganó el aprecio de las personas ilustradas. En la actualidad no es ya un espectáculo, sino una doctrina de la que han dejado de reírse los que se burlaban de las mesas giratorias. Con nuestro esfuerzo por conducirlo y mantenerlo en ese terreno, estamos persuadidos de que conquistaremos para él más adeptos útiles que si provocáramos a diestra y siniestra manifestaciones que podrían favorecer los abusos. Diariamente tenemos pruebas en ese sentido, por el número de adeptos conquistados mediante la simple lectura del Libro de los Espíritus. Después de haber expuesto en el Libro de los Espíritus la parte filosófica de la ciencia espírita, brindamos en esta obra la parte práctica, para uso de los que quieran ocuparse de las manifestaciones, ya sea por sí mismos o bien para comprender los fenómenos que lleguen a presenciar. Reconocerán aquí los escollos que se les pueden presentar, y tendrán además un medio para evitarlos. Ambas obras, aunque una sea la continuación de la otra, son hasta cierto punto independientes. No obstante, a quien desee ocuparse con seriedad de esta materia, le recomendaremos que lea primero el Libro de los Espíritus, porque contiene principios fundamentales sin cuyo conocimiento tal vez sea difícil la comprensión de algunas partes de esta obra. Se han introducido mejoras importantes en esta segunda edición, la cual es mucho más completa que la primera. Los espíritus la corrigieron con especial cuidado, y le agregaron una gran cantidad de notas e instrucciones del más alto interés. Puesto que lo han examinado todo, y lo aprobaron o modificaron de acuerdo con su voluntad, se puede decir que este libro es, en gran parte, obra suya, porque su intervención no se limitó a algunos artículos firmados. Solo hemos mencionado sus nombres cuando nos pareció necesario para destacar que algunas citas, un tanto extensas, provinieron de ellos en forma textual. De no haber sido así, hubiéramos debido nombrarlos en casi todas las páginas, en especial a continuación de las respuestas a las preguntas que se les plantearon, procedimiento que consideramos sin utilidad alguna. Es sabido que en asuntos de esta naturaleza los nombres tienen poca importancia. Lo esencial es que el conjunto del trabajo responda al objetivo que nos propusimos. La acogida brindada a la primera edición, pese a que estaba incompleta, nos hace esperar que la presente sea considerada, al menos, con similar benevolencia. Así como le añadimos muchas cosas, y muchos capítulos enteros, hemos suprimido algunos artículos que hubieran quedado repetidos, entre otros el que trataba acerca de la escala espírita, que ya se encuentra en el Libro de los Espíritus. Suprimimos asimismo, del vocabulario espírita, lo que no se adaptaba debidamente al plan de esta obra, y lo sustituimos con ventaja por cosas más prácticas. Por otra parte, ese vocabulario no estaba completo, y nuestra intención es publicarlo más adelante, por separado, con el formato de un breve diccionario de filosofía espírita. En la presente edición hemos conservado solamente las palabras nuevas o especiales, relativas al tema del cual nos ocupamos. Primera parte. Nociones preliminares. Capítulo 1. ¿Existen los espíritus? 1. La causa principal de la duda relativa a la existencia de los espíritus radica en la ignorancia de su verdadera naturaleza. Por lo general, las personas imaginan a los espíritus como seres aparte en la creación, cuya necesidad no está demostrada. Muchas solo los conocen a través de los relatos fantásticos con que fueron acunadas en la niñez, a semejanza de las que solo conocen la historia a través de las novelas. No intentan averiguar si esos relatos, despojados de sus accesorios ridículos, encierran algún trasfondo de verdad, y solo las impresiona el lado absurdo que ellos revelan. Como no se toman el trabajo de quitar la cáscara amarga para descubrir la almendra, rechazan todo, tal como los que, al verse afectados por ciertos abusos en el ámbito religioso,
incluyen la totalidad de la religión en una misma censura. Sea cual fuere la idea que se tenga de los espíritus, la creencia en ellos se basa, necesariamente, en la existencia de un principio inteligente fuera de la materia. Esa creencia es incompatible con la negación absoluta de dicho principio. Así pues, tomamos como punto de partida la existencia, la supervivencia y la individualidad del alma, de la cual el espiritualismo es su demostración teórica y dogmática, y el espiritismo su demostración patente. Dejemos de lado, por unos instantes, las manifestaciones propiamente dichas, y razonando por inducción veamos a qué consecuencias llegamos. 2. Desde el momento en que se admite la existencia del alma y su individualidad después de la muerte, es necesario admitir también, primero, que la naturaleza del alma es diferente de la del cuerpo, puesto que, una vez separada del cuerpo, el alma ya no tiene las propiedades de aquel. Segundo, que el alma tiene conciencia de sí misma, puesto que se le atribuye la alegría o el sufrimiento. De otro modo, sería un ser inerte y de nada nos valdría poseerla. Una vez admitido esto, se sigue de ahí que el alma va a alguna parte. ¿Qué sucede con ella y a dónde va? De acuerdo con la creencia generalizada, el alma va al cielo o al infierno. Pero, ¿dónde se encuentran el cielo y el infierno? Antaño se decía que el cielo estaba arriba y el infierno abajo. Pero, ¿qué es lo de arriba y lo de abajo en el universo, a partir de que se conoce la redondez de la Tierra y el movimiento de los astros, movimiento que hace que lo que en un determinado momento está en lo alto, se encuentre abajo al cabo de 12 horas, así como lo infinito del espacio, a través del cual nuestra mirada penetra para alcanzar distancias inconmensurables? Es verdad que con la expresión lugares inferiores, también se designan las profundidades de la Tierra. Pero, ¿en qué se convirtieron esas profundidades después de las investigaciones hechas por la geología? ¿En qué se convirtieron, igualmente, esas esferas concéntricas denominadas cielo de fuego, cielo de las estrellas, después de que se verificó que la Tierra no es el centro de los mundos, que incluso nuestro Sol no es el único, sino que millones de soles brillan en el espacio, y que cada uno de ellos constituye el centro de un torbellino planetario? ¿A qué quedó reducida la importancia de la Tierra, perdida en esa inmensidad? ¿Por qué injustificable privilegio este imperceptible grano de arena que no se distingue por su volumen, ni por su posición, ni por un papel particular, habría de ser el único planeta poblado por seres racionales? La razón se rehúsa a admitir la inutilidad de lo infinito, y todo nos dice que esos mundos están habitados. Ahora bien, si están poblados, aportan también sus contingentes al mundo de las almas. Con todo, una vez más inquirimos, ¿qué sucede con esas almas, puesto que tanto la astronomía como la geología han destruido las moradas que les estaban destinadas y, sobre todo, después de que la teoría tan racional de la pluralidad de los mundos las multiplicó hasta lo infinito? Como la doctrina de la localización de las almas no puede concordar con los datos de la ciencia, otra doctrina más lógica demarca como dominio de ellas, no un lugar determinado y circunscrito, sino el espacio universal. Se trata de todo un mundo invisible en medio del cual vivimos, que nos circunda y se codea con nosotros permanentemente. ¿Acaso hay en eso algo imposible, algo que se oponga a la razón? De ningún modo. Por el contrario, todo indica que no puede ser de otra manera. Pero, entonces, ¿en qué se transforman las penas y las recompensas futuras, si se suprimen los lugares especiales donde se hacen efectivas? Tengamos en cuenta que la incredulidad en lo relativo a esas penas y recompensas está provocada, en general, por el hecho de que tanto unas como otras son presentadas en condiciones inadmisibles. En vez de eso, afirmemos que las almas encuentran en sí mismas su dicha o su desgracia, que su destino se halla subordinado al estado moral de cada una, que la reunión de las almas buenas y afines constituye para ellas una fuente de felicidad, que, conforme al grado de purificación que hayan alcanzado, penetran y entreven cosas que las almas groseras no captan, y entonces todo el mundo comprenderá sin dificultad. Afirmemos, incluso, que las almas solo llegan al grado supremo mediante los esfuerzos que realizan para mejorar, y tras una serie de pruebas que son adecuadas para su purificación, que los ángeles son las almas que han llegado al grado más elevado de la escala, grado que todas pueden alcanzar mediante la buena voluntad, que los ángeles son los mensajeros de Dios, encargados de velar por la ejecución de sus designios en todo el universo, y que se sienten felices de desempeñar esas misiones gloriosas. De ese modo,
habremos dado a su felicidad un fin más útil y atrayente que el que consiste en una contemplación perpetua, que no sería más que una perpetua inutilidad. Digamos, por último, que los demonios son simplemente las almas de los malos, que todavía no se han purificado, pero que pueden llegar, como las otras, al más alto grado, y esto parecerá más acorde con la justicia y la bondad de Dios que la doctrina que los presenta como seres creados para el mal y para estar perpetuamente dedicados a él. Una vez más, eso es lo que la razón más severa, la lógica más rigurosa, el buen sentido, en suma, puede admitir. Ahora bien, esas almas que pueblan el espacio son, precisamente, lo que denominamos espíritus. Por consiguiente, los espíritus son las almas de los hombres despojadas de su envoltura corporal. Si los espíritus fueran seres aparte, su existencia sería más hipotética. En cambio, si se admite que las almas existen, también se debe admitir a los espíritus, que no son otra cosa sino las almas. Si se admite que las almas están en todas partes, habrá que admitir que los espíritus también lo están. No se podría, pues, negar la existencia de los espíritus sin negar la de las almas. 3. Por cierto, esto no deja de ser una teoría, aunque más racional que la otra. Sin embargo, ya es mucho que se trate de una teoría a la cual ni la razón ni la ciencia contradicen. Además, si la corroboran los hechos, tiene a su favor la sanción de la lógica y de la experiencia. Hallamos esos hechos en los fenómenos de las manifestaciones espíritas, que constituyen, de ese modo, la prueba patente de la existencia y la supervivencia del alma. No obstante, la creencia de muchas personas no va más allá de ese punto, admiten la existencia de las almas y, por lo tanto, la de los espíritus, pero niegan la posibilidad de que nos comuniquemos con ellos, en virtud de que, según dicen los seres inmateriales, no pueden obrar sobre la materia. La duda se debe a que ignoran la verdadera naturaleza de los espíritus, acerca de los cuales suelen formarse una idea muy falsa, pues erróneamente se supone que son seres abstractos, difusos e indefinidos, lo que no es verdad. En primer término, imaginemos al espíritu en su unión con el cuerpo. El espíritu es el ser principal, puesto que es el ser que piensa y sobrevive. El cuerpo no es más que un accesorio del espíritu, una envoltura, una vestimenta que abandona cuando está gastada. Además de esa envoltura material, el espíritu tiene una segunda, semimaterial, que lo une a la primera. Cuando se produce la muerte, el espíritu se despoja del cuerpo, pero no de la otra envoltura, a la cual damos el nombre de periespíritu. Esa envoltura semimaterial, que adopta la forma humana, constituye para el espíritu un cuerpo fluídico, vaporoso, pero que, por el hecho de que sea invisible para nosotros en su estado normal, no deja de tener algunas de las propiedades de la materia. Por consiguiente, el espíritu no es un punto, una abstracción, sino un ser limitado y circunscrito, al que solo le falta ser visible y palpable para asemejarse a los seres humanos. ¿Por qué, pues, no ejercería una acción sobre la materia? ¿Acaso por el hecho de que su cuerpo es fluídico? Sin embargo, no es entre los fluidos más rarificados, incluso entre los que se consideran imponderables, como la electricidad, donde el hombre encuentra sus más poderosos motores? ¿Acaso la luz, que es imponderable, no ejerce una acción química sobre la materia ponderable? No conocemos la naturaleza íntima del periespíritu. Con todo, imaginemos que está constituido de materia eléctrica, o de otra tan sutil como esa. ¿Por qué razón, si lo dirige una voluntad, no habría de tener la misma propiedad de dicha materia? 4. Dado que la existencia del alma y la existencia de Dios, que son consecuencia una de otra, constituyen la base del edificio, antes de que demos comienzo a un debate espírita es conveniente que sepamos si nuestro interlocutor acepta esa base. Sí a estas preguntas. ¿Crees en Dios? ¿Crees que tienes un alma? ¿Crees en la supervivencia del alma después de la muerte? Él responde en forma negativa, o incluso si contesta simplemente, no sé, desearía que fuese así, pero no estoy seguro, lo que a menudo equivale a una negación encubierta con cortesía, disimulada bajo una forma menos categórica para evitar un choque brusco con lo que denomina prejuicios respetables, será inútil seguir adelante, tan inútil como pretender demostrar las propiedades de la luz a un ciego que no admite que la luz existe. Porque, en definitiva, las manifestaciones espíritas no son otra cosa que efectos de las propiedades del alma.
Por lo tanto, si no queremos perder el tiempo con semejante interlocutor, tendremos que seguir un orden de ideas muy diferente. En cambio, si la base es aceptada, no como una probabilidad, sino como algo probado e indiscutible, la existencia de los espíritus se deduce de ahí con la mayor naturalidad. 5. Resta ahora la cuestión de saber si el espíritu puede comunicarse con el hombre, es decir, si puede intercambiar ideas con él. ¿Por qué no? ¿Qué es el hombre, sino un espíritu aprisionado en un cuerpo? ¿Por qué un espíritu libre no podría comunicarse con un espíritu cautivo, de la misma manera que un hombre libre se comunica con el que está prisionero? Dado que admitimos la supervivencia del alma, ¿será racional que no admitamos la supervivencia de los afectos? Puesto que las almas se encuentran por todas partes, ¿no será natural que creamos que la de un ser que nos ha amado durante su vida se acerque a nosotros, desee comunicarse con nosotros, y se sirva para eso de los medios que estén a su disposición? Mientras se hallaba vivo, ¿no ejercía una acción sobre la materia de su cuerpo? ¿No era él quien dirigía sus movimientos? Así pues, ¿por qué causa no podría, después de su muerte, mediante un acuerdo con otro espíritu que esté ligado a un cuerpo, valerse de ese cuerpo vivo para manifestar su pensamiento, de la misma manera que un mudo puede servirse de una persona dotada de habla para darse a entender? 6. Dejemos de lado, por unos instantes, los hechos que a nuestro entender hacen indiscutible esa cuestión, y admitamos la comunicación de los espíritus como una simple hipótesis. Ahora solicitamos a los incrédulos que nos demuestren, no mediante una simple negación, ya que sus opiniones personales no pueden tomarse como ley, sino por medio de razones concluyentes, que eso no es posible. Nos ubicamos en su propio terreno, y puesto que desean evaluar los hechos espíritas con la ayuda de las leyes de la materia, les pedimos que extraigan de ese arsenal alguna demostración matemática, física, química, mecánica o fisiológica, y prueben, por A más B, siempre a partir del principio de la existencia y la supervivencia del alma. Primero, que el ser pensante que existe en nosotros durante la vida, no debe pensar más después de la muerte. Segundo, que si continúa pensando, no debe pensar más en los que ha amado. Tercero, que si piensa en los que ha amado, ya no debe querer comunicarse con ellos. Cuarto, que si puede estar en todas partes, no puede estar a nuestro lado. Quinto, que si está a nuestro lado, no puede comunicarse con nosotros. Sexto, que por medio de su envoltura fluídica no puede actuar sobre la materia inerte. Séptimo, que si puede actuar sobre la materia inerte, no puede hacerlo sobre un ser animado. Octavo, que si puede actuar sobre un ser animado, no puede guiar su mano para hacer que escriba. Noveno, que si puede hacer que escriba, no puede responder sus preguntas, ni transmitirle sus pensamientos. Cuando los adversarios del espiritismo nos hayan demostrado que esto es imposible, por medio de razones tan patentes como las que empleó Galileo para demostrar que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, entonces podremos decir que sus dudas tienen fundamento. Lamentablemente, hasta el día de hoy toda su argumentación se resume en estas palabras: no lo creo. Por consiguiente, es imposible. Sin duda, nos replicarán que nos corresponde a nosotros probar la realidad de las manifestaciones. Pues bien, les damos esa prueba mediante los hechos y mediante el razonamiento. Si no admiten ni una ni otra cosa, si niegan incluso lo que ven, a ellos les corresponde demostrar que nuestro razonamiento es falso y que los hechos son imposibles.